Tienes que comprar en los picos. Si no compras en los picos, no estás comprando. Correcto. ¿Eh? Y cuanto más tiempo esperes para comprar en el punto alto, más alto será el punto alto que vas a comprar. Entonces, lo mejor es simplemente comprar, deshacerte de tus dólares. Que el Congreso o el presidente controlen la oferta de dinero en papel es peor que tener a la Reserva Federal haciéndolo. Y, ¿saben? La gente piensa, oye, Peter, ¿por qué defiendes a la Reserva Federal? No estoy defendiendo a la Reserva Federal. Soy el mayor crítico de la Reserva Federal. Solo creo que será aún peor. Cuando esté controlado por el presidente, ¿verdad? Tan mal como ha estado la Fed cuando tenía un mínimo de independencia, imagina lo que será lo peor cuando no tenga ninguna. Pero esta es la amenaza que se cierne en el horizonte. Esta es una de las razones por las que estoy muy optimista con el oro y la plata y extremadamente pesimista con el dólar estadounidense. El índice del dólar cerró, creo, en 97.7. ¿Sabes? Creo que este es el cierre más débil del año para el índice del dólar. Mira, va a bajar mucho más, pero nadie está hablando de esto todavía. Lo harán una vez que la Corte Suprema tome una decisión, ¿verdad? Pero nadie está hablando realmente de esto ahora, excepto yo. No he escuchado a nadie más mencionar la posibilidad de que esto ocurra y por qué podría ocurrir. Y sí, creo que la Corte Suprema tiene razón al decir que la actual Reserva Federal, tal como está construida, es inconstitucional. Pero lo que van a crear va a ser aún más inconstitucional. Que lo que van a derogar, pero no van a llegar a eso, ¿verdad? No van a llegar lo suficientemente lejos. Y así el pequeño derecho llevará a un mayor error. Y por eso tienes que abastecerte. Como dije, vayan a Shift Gold, compren su oro y plata este fin de semana. Mi fondo de oro, ya sabes, las acciones de oro se han duplicado en el año. Mira, sabes, todavía es temprano. Creo, sabes, que van a duplicarse, y duplicarse y duplicarse de nuevo. Así que nadie está hablando de eso. He estado observando los mercados financieros. Sabes, mencionan el oro de vez en cuando, pero no hay entusiasmo. Todavía hablan más de Bitcoin, que de oro, aunque Bitcoin no está subiendo y el oro sí. Y estas acciones de oro no hacen más que ganar dinero para las personas que las compraron. Pero de nuevo, ¿sabes? Todavía es temprano. Entonces, mi fondo de oro, el fondo de oro específico, EPIX, espero haber acertado con el símbolo esta vez. Pero esa es la versión sin carga, Podrías comprar eso en cualquier corredor de descuento, el fondo de oro Europe Pacific. Si no tienes una cuenta de corretaje de descuento, puedes llamar a nuestros asesores o simplemente ir directamente al sitio web europac.com y puedes comprar mi fondo directamente desde mi sitio web. O puedes llamar a los representantes de Europe's Civic Asset Management y configurar una cuenta administrada por separado donde gestionaremos un portafolio de acciones de oro, pero no solo acciones de oro, acciones internacionales, acciones extranjeras. De nuevo, tuvo un día mucho mejor hoy, subiendo, especialmente con el dólar débil frente a un debilitamiento. El mercado de valores de Ya sabes, el mundo se está deshaciendo de las acciones estadounidenses. Los bancos centrales están deshaciéndose de los dólares estadounidenses. Y esto va a acelerarse una vez que la Corte Suprema destruya incluso la apariencia de una Reserva Federal independiente, ¿verdad? Emitir dinero en papel es algo que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la autoridad constitucional para hacer. Por eso no lo hizo. Por eso creó la Reserva Federal. Creó la Reserva Federal para hacer algo que no podía hacer por sí misma. ¿Por qué? Porque los poderes monetarios de la Reserva Federal están creados en el artículo 1, sección 8. Y en el artículo 1, sección 8 se le otorga al gobierno federal el poder de acuñar moneda y regular su valor. Acuñar dinero. Eso es todo. ¿Qué significa acuñar dinero? Bueno, significa tomar dinero y hacer una moneda de él, ¿verdad? No un billete de papel, una moneda. ¿Y qué es el dinero?
Bueno, el dinero está definido en la Constitución como oro y plata. ¿Cómo sabes esto? Porque el artículo 1, sección 10, dice que ningún Estado podrá hacer que nada más que monedas de oro y plata sea de curso legal. Está bien. Entonces eso es dinero, monedas de oro y plata. Eso es moneda de curso legal. Nada más. Eso es todo lo que dice la Constitución. Ahora alguien podría decir, bueno, eso dice que ningún Estado puede hacer nada más que oro y plata. No dice, el gobierno federal no tiene que hacerlo, porque la forma en que está escrita la Constitución, el gobierno federal solo puede hacer lo que el Congreso, lo que la Constitución le autoriza a hacer. Los estados pueden hacer lo que quieran siempre y cuando la Constitución no lo prohíba. Por eso la Constitución dice que ningún estado podrá acuñar dinero o emitir billetes de crédito. ¿Verdad? Entonces, los estados no pueden hacer su propio dinero y no pueden admitir billetes de crédito. ¿Qué es un billete de crédito? Eso es dinero en papel, ¿verdad? Entonces, a los estados se les prohíbe imprimir papel moneda, pero el gobierno federal solo está autorizado a acuñar dinero. No está autorizado a admitir billetes de crédito. Y de hecho, los borradores iniciales de la Constitución, y puedes ver esto en los debates de Eliot, el borrador más temprano decía que el Congreso debería acuñar dinero y admitir billetes de crédito. Y por una votación de 9-2, eliminaron emitir billetes de crédito. Así que no fue un descuido. Deliberaron permitir que el gobierno federal emitiera papel moneda. Y luego decidieron que de ninguna manera querían permitirlo. Correcto. Tuvimos una mala experiencia con el Continental, ¿verdad? No queremos ningún papel moneda. Entonces la Constitución fue escrita para prohibir el papel moneda. Correcto. Entonces nunca existiría, al menos no por parte del gobierno. Ahora los bancos privados. Se les permitía emitir billetes de crédito todo lo que quisieran, ¿verdad? Los bancos privados podían emitir billetes y sí, emitieron billetes. Y por eso terminamos teniendo un banco central y la Reserva Federal estaba básicamente allí para descontar papel comercial emitido por otros bancos. Sabes, ni siquiera quiero entrar en todo el razonamiento detrás de por qué la gente pensaba que tener un banco central era una buena idea. Pero la realidad es que tenía que ser privado. No podía ser parte del gobierno porque entonces sería inconstitucional. Entonces tenía que ser esta cosa separada. Ahora, en mi opinión, la forma en que lo crearon, creo que eso también es inconstitucional. Y eso es lo que creo que la actual Corte Suprema va a decidir sobre esta configuración. Correcto. De esta Reserva Federal Independiente es inconstitucional y tiene que ser parte del gobierno, pero no lo es. Y de hecho, toda esta gente sigue refiriéndose a la Reserva Federal como una agencia gubernamental. No es una agencia gubernamental. Mira, yo hablé sobre las cartas que recibí en la década de 1980 de Alan Greenspan, cuando le escribí un par de cartas en ese entonces. Acababa de salir de la universidad y no estaba de acuerdo con su política monetaria. Y entonces le escribí algunas cartas y usé sus propias palabras en su contra. Le cité de su ensayo Capital, ya sabes, él, sobre el oro que estaba en lingotes de hierro. Un libro capitalismo. El ideal desconocido. Y esto fue justo después del colapso del mercado de valores de 1987. Y entonces no me gustaba, ya sabes, el dinero que estaba imprimiendo para intentar, ya sabes, sostener todo. Y entonces me escribió un par de cartas, que todavía tengo. Pero bueno, esas cartas tenían sellos, ¿verdad? Cuando recibes una carta de una agencia gubernamental, ellos no pagan el franqueo, ¿verdad? Se franquea, ¿verdad? Entonces cualquier carta oficial del gobierno que recibas, el gobierno no se cobra a sí mismo, ¿verdad? Porque el gobierno es dueño de la oficina de correos. Entonces el gobierno no se paga a sí mismo, solo envía el correo. Pero cuando el presidente de la Reserva Federal envía una carta, tiene que comprar un sello. ¿Por qué?
porque no es parte del gobierno. Por eso,